Muy buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo crear una tabla calendario. Lo primero es justificar para qué necesitamos una tabla que centralice las fechas del modelo de datos. Aunque si nosotros tenemos un modelo como este, donde ya hay fechas, estas fechas se pueden usar en cualquier gráfico y de hecho tienen una jerarquía creada y es muy práctico trabajar con ellas, sobre todo para crear gráficos. El problema es que para que Power BI funcione correctamente deberíamos tener una tabla donde se centralice el uso de las fechas y a esa tabla se la llama tabla calendario o tabla de fechas. Al principio, cuando aprendes Power BI, te da la sensación de que no la necesitas hasta que empiezas a necesitar medidas relacionadas con inteligencia temporal. ¿Qué quiere decir? Medidas que usen el tiempo y las variaciones mensuales, trimestrales, anuales o medias móviles. Para realizar todos estos cálculos necesitamos tener una tabla calendario. ¿Qué es la tabla calendario? Una tabla donde tenemos una fila para cada día, para cada unidad de tiempo de nuestro modelo de datos. Normalmente la tabla calendario tiene una fila para cada día. Antes de empezar a crearla, que es muy sencillo, ya veréis, es muy estructurado, tenemos que asegurarnos que los campos de fecha de nuestro modelo de datos estén en el formato adecuado, ¿vale? En este caso, por defecto, estos datos con los que yo trabajo están un poco mal y ahora veréis por qué. Si vamos al Power Query Editor, al transformar datos, lo veréis. Todas las columnas que son de tipo fecha, aquí se han importado como fecha y hora. Fijaos cómo estaban guardadas, ¿vale? Estaban guardadas de manera que las fechas están bien y hay un minuto de diferencia entre las fechas. Estas están en formato texto y esta está en formato fecha y hora. Lo que tendríamos que asegurarnos es que estos campos de tipo fecha no sean fecha y hora, no sean texto, sino sean formato fecha. ¿Vale? Aquí es importante que si viene de un formato texto, primero lo convirtamos a fecha y hora y después lo convirtamos a fecha. ¿Vale? Así se lee correctamente y fijaos que si ahora yo aquí directamente convierto a fecha y hora, funciona. ¿Vale? Si convierto directamente a fecha, da un error. ¿Vale? Así que el proceso a seguir es primero fecha y hora, después fecha. Añadir un paso extra, primero fecha y hora y después fecha. Añadir un nuevo paso y primero fecha y hora y después fecha. ¿Vale? Ahora está en un formato que va a encajar bien con una tabla que tenga días por fila. Así que una vez hecho esto, vamos a cerrar y aplicar. Y nos acabamos de garantizar que los datos ahora encajen correctamente. Vale, esto es un previo que va muy bien chequearlo porque si no puede dar errores a la hora de crear la tabla y a la hora de unir la tabla con el modelo de datos. Vamos a ir desde la pestaña de modelo, vamos a ir a nueva tabla y esta nueva tabla la vamos a llamar calendario y aquí tendremos dos opciones: crearla usando la función calendar, para la que tendríamos que darle la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿vale? Fecha de inicio y fecha de fin, o lo que yo os recomiendo, que es usar la función calendar auto. La función calendar auto es tan sencilla como escribir esto. Va a explorar todo el modelo de datos y va a crear una secuencia de días consecutiva entre el primer día y el último día que encuentre. La crea aquí al final y lo que acabamos de obtener es una tabla que tiene desde el primer día en el que se tienen registros hasta el último sin dejarse ningún día.
Antes de hacer nada más, lo que yo os recomiendo que hagamos es ir a la vista de datos, seleccionar la tabla calendario y especificarle que esta tabla va a ser la tabla de fechas. Va a ser la tabla que específicamente vamos a usar para filtrar fechas en el modelo. Marcamos esta tabla como tabla de fechas. Y como solamente tenemos una columna, este paso es muy sencillo, porque es marcar como tabla de fechas, la tabla y la columna que tengamos. Ya está hecho. Solamente veremos un cambio. El icono de la fila, de la columna fecha, perdón, pasa a ser una especie de identificador, ¿no? Como una especie de pasaporte, un DNI en español, ¿no? Entonces, si aparece eso, vamos bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es unir todos los campos de fecha del modelo con esta tabla calendario. Y digo todos porque es lo que idealmente tendríamos que hacer, aunque a veces puede llevar a algún conflicto de relaciones circulares. Entonces, si nos encontramos en este caso, que es un poco más avanzado, necesitaríamos más de una tabla calendario. Aquí vamos a unir esta columna con order date. Y ya que estamos uniendo esta tabla, vamos a poder unirlo también con los otros campos de fecha. Si lo hacemos, vamos a tener una relación activa y dos relaciones inactivas. ¿Vale? He unido con order date, require date y ship date. Y la activa es la primera que yo he realizado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por defecto, si yo uso la tabla calendario, voy a estar filtrando order date. Si yo quiero filtrar otro campo, tendría que hacerlo usando medidas calculadas, usando medidas. Esto lo vamos a cubrir en otro vídeo, pero sería usando la función calculate y la función useRelationship, que sobrescribe el funcionamiento de las relaciones por defecto del modelo. ¿Vale? Para que os conste y os suene que se puede hacer. Vale. Al hacer esto, lo que acabamos de hacer es perder las jerarquías que teníamos en estas columnas de fecha. Y el siguiente paso que normalmente se hace es crear una tabla calendario, digamos, a nuestro gusto. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Creando nuevas columnas en esta tabla. Nueva columna. Y esto sonará seguramente de Excel. Vamos a crear una columna que se llama año. Usando la función year de la columna de fechas. Fijaos que para referenciar la columna tenemos que poner year y la tabla de donde viene, corchetes, el nombre de la columna. Esto yo siempre lo hago autocompletando con los menús que me sugieren opciones. ¿Vale? Es la manera de no equivocarnos. El año y seguimos, nueva columna, el mes. Vamos a poner número de mes. Es la función month de la columna date. Otra vez lo mismo, month, calendario, date. Ahora veréis por qué uso número mes y no mes. Ahora llegaremos a esto. Nueva columna, también se puede hacer así. El día de la semana. Perdón, el día del mes. Day. ¿Vale? Day, calendario, date. Estamos reconstruyendo las columnas informativas de la fecha. ¿Vale? Nueva columna. Y aquí podemos poner el nombre del mes, ¿vale? Ya no solo el número, sino el nombre. Para poner el nombre del mes podemos usar la función format.
Vale, la función format es una función que sirve para casi todo, es para transformar entre tipos de datos. ¿Vale? Por ejemplo, entre un número y un número con notación científica, entre una fecha y el día de la semana. ¿Vale? Sirve para todo tipo de cálculo así. Entonces yo pongo la columna que quiero transformar y el formato en el que quiero transformarlo. Vale, por ejemplo, si yo quiero el nombre del mes, puedo poner 3 M's minúsculas y me pone una abreviatura de el nombre del mes en el idioma en el que tengamos Power BI, que para este curso me lo he puesto en castellano. Si pongo 4 M's, es el nombre entero del mes. Y aquí hay otras opciones, ¿eh? Yo nunca me acuerdo de todas, por eso tengo aquí la ayuda de la función. ¿Vale? He buscado Format DAX en Google y, por ejemplo, si pones una D te sale el número del día del 1 al 31, si pones 2 Ds del 01 al 31, si pones DCD te sale el día de la semana, si pones DCDD el día de la semana entero. ¿Vale? Y así hay un montón de opciones. ¿Vale? Yo he usado estas dos. ¿Vale? Y pongamos una más si queréis, nueva columna y día de la semana. Podemos usar esta misma función, format de la fecha, coma, y podemos poner DDD, hemos quedado. ¿Vale? Que es el día de la semana en el que estamos. Vale, esto casi lo tendríamos, pero hay un problema con el nombre del mes. ¿Vale? El nombre del mes, si vais al informe, a la vista de informe, y creáis un gráfico muy sencillo, ¿no? Por ejemplo esto, ponéis el nombre del mes y la cantidad vendida, os salen los meses, primero ordenados por cantidad, ¿no? Del mes en el que más se vendió decreciente. Y si intentamos ordenar este gráfico por el nombre del mes, nos lo ordenará de manera alfabética, ¿vale? Empezando por la S, O, N, M, M, J, J, F, E. Este no es el orden de los meses que nos gusta, ¿verdad? Entonces nos falta un paso, que es pedirle que ordene esta columna, la columna de nombre de mes, que la ordene por el número del mes. Esto se hace desde la visión de datos y le pides que la columna del nombre del mes, la que es texto, que esta columna te la ordene por el número del mes. Para eso he creado esa columna. ¿Vale? Porque en caso de querer ordenarla, voy a pedir que me lo ordene del 1 al 12. ¿Sí? Hemos cogido esta columna, ordenar por columna, número del mes, hemos ordenado por esta columna y ahora ya ha cambiado. ¿Vale? Está ordenado de manera del revés, ¿no? De lo que estaríamos acostumbrados, pero ahora ya sí que está en el orden correcto. ¿Vale? Orden ascendente. ¿Vale? Mes, orden ascendente, y ahora ya sí que está en el formato adecuado. ¿Vale? Ahora, aunque no vamos a verlo en este vídeo, tenemos el modelo de datos preparado para usar medidas de inteligencia temporal. Esto parece perder el tiempo, pero para crear reports y dashboards donde usemos el tiempo de manera correcta, es una excelente práctica que denota que tenemos control sobre el programa que estamos usando. Un último comentario sobre esto. El tema de la tabla calendario se usa prácticamente siempre cuando tenemos datos importados. Cuando tenemos datos que los tenemos en nuestro ordenador en local. Está un poco más limitado esto si lo que hacemos es conectarnos a un servidor. Normalmente, si te conectas a un servidor, por ejemplo un SQL,
lo que termina pasando es que la tabla calendario está creada en ese servidor y tú te conectas a esa tabla calendario que ya existe en el servidor de SQL. ¿Vale? Entonces lo que aquí acabamos de ver cómo crear, no siempre vamos a tener que crearlo manualmente, sino que muchas veces va a estar ya presente en los modelos a los que nos conectemos mediante Direct Query, lo vemos en otros vídeos, o mediante Live Connection, que es cuando te conectas a un dataset de Power BI que alguien ha compartido contigo. Aún faltan algunas cosas por hacer, pero para no alargar más el vídeo, lo dejamos aquí. En otro momento vemos cómo crear una jerarquía en esta tabla para ver de manera ordenada año, trimestre, mes, día y día de la semana. Muchas gracias. Si te interesa un curso más completo, acceso a datos, recursos y ejercicios, échale un vistazo a los links en la descripción. No te olvides de apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias.